ustedes sepan que una historia clínica no puede hacerse así nomás, como muchas veces he visto que lo hacen. O sea, una historia clínica es un documento muy importante, al menos en la vida del paciente, porque lo que tú no registres en la historia clínica o lo que si por ejemplo te llega otro doctor a ver a ese paciente y tú no estás en ese momento presente, se supone que todo lo que dice la historia clínica debería decirle al doctor lo suficiente como para que él pueda dar un tratamiento nuevo. Por ejemplo, sobre todo cuando uno hace interconsultas. Entonces, si uno no hace bien una historia clínica, si uno no hace bien un enfoque del paciente, si uno no hace bien un buen análisis o tú no detectas bien el signo o síntoma principal de ese paciente sobre el cual finalmente basas tus diagnósticos, vas a hacer perder tiempo al paciente. Entonces, es importante hacer una buena historia clínica y por eso es que muchos de nuestros docentes a lo largo de todos nuestros años de carrera nos lo recalcan bastante y nos atormentan bastante, incluso hasta esos que nos hacen escribir a mano y que te mandan a rehacer y a rehacer y a rehacer por enésima vez, pero que al final es, no sé si tanto por bien de nosotros, sino por bien de los pacientes, que creo que es el objetivo de todos. Entonces, la historia clínica debe orientar al tratamiento, es una investigación científica, no sé si recordarán a los que fueron tuvieron que revisar historias clínicas con la doctora Morín, no sé si esta promoción sí logró hacer eso, pero de verdad que revisar historias clínicas era horrible, porque yo me acuerdo que no decía nada y no llegabas a nada y nunca encontrabas una buena historia clínica que presentar. Entonces, he ahí también la importancia de historias clínicas, que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer nuestras tesis, no podemos basarlas en historias clínicas porque muchas de ellas están mal hechas y con malos diagnósticos. Entonces, al final no llegamos a nada. Tienen carácter docente como el que ustedes ahorita actualmente aplican. Es un elemento administrativo de respaldo porque también eso se une con el aspecto legal de la historia clínica y se registran las secciones terapéuticas. Su práctica es obligatoria, es un documento irreemplazable, es privado y confidencial. Aquí no olvidemos el secreto profesional, es objetivo y veraz, tiene una base científica humana y siempre debe ser clara y legible. Entonces, la estructura de la historia clínica empieza desde la anamnesis, o sea, la anamnesis abarca desde los datos del paciente, de los datos generales, pues, nombre, sexo, edad, nivel de instrucción, etcétera. Después viene la parte de lo que corresponde a motivo de consulta, que ya lo voy a explicar posteriormente. Después ya vienen todo lo que es antecedentes del paciente, tanto de vivienda, antecedentes de hábitos, antecedentes personales, antecedentes familiares. Y después viene, esa es la parte de la anamnesis de la historia clínica, después viene el examen físico inicial, inspección, palpación, percusión, ocultación. Viene un diagnóstico de ingreso, que es la hipótesis de trabajo, exámenes de ayuda al diagnóstico, plan terapéutico, evolución y por último tiene consentimientos. Presenta los consentimientos que se le ha hecho al paciente. Entonces, siempre se menciona que una buena anamnesis te puede llegar incluso a dar hasta un 80% del diagnóstico. Entonces, uno tiene que hacer bastante hincapié cuando uno hace lo que corresponde a toda la recabación de los datos, porque a veces, muchas veces, uno recaba los datos, pero siempre cuando estás haciendo pues, la práctica de semiología, uno recaba algunos datos que te los dice el paciente. Entonces tú llegas a tu casa y empiezas a ver los datos que te dice el paciente y siempre te faltan cosas. Entonces es importante, por eso es que incluso los modelos de historia de la nacional tienen una parte de revisión por regiones y sistemas que todos odiamos hacer, pero que es necesario cuando recién estamos haciendo la práctica médica. Bueno, al principio, pues, ¿no? Porque después ya no, es aburrido. Pero es importante, o sea, tratar de tener un signo y un síntoma y empezar a explorar completamente todo sobre ese signo y síntoma. Aunque parezca a veces tedioso, sí es importante verlo desde ese punto. Entonces, se menciona pues que una buena análisis sea un 80% de la historia clínica, incluso con un buen examen físico, a veces ni siquiera necesitas hacer más exámenes. Entonces, por ejemplo, como, no sé, radiografías, homogramas. ¿Por qué? Porque siempre va a primar el aspecto clínico, porque los demás son exámenes de ayuda al diagnóstico, o sea, no son de diagnóstico. Si, por ejemplo, tú tienes una alta sospecha de neumonía,
según tu anamnesis y tu examen físico, y tienes una radiografía que no es sugestiva de neumonía, eso no tú no puedes descartar ese diagnóstico si lo que prima es el aspecto clínico. Entonces, es la importancia de realmente hacer una buena anamnesis y un examen físico. Entonces, la anamnesis es básicamente el punto esencial de contacto entre el médico y el paciente y se va a basar en la confianza, el respeto y la sinceridad de ambas partes. Entonces, cuando uno empieza a hacer historias clínicas, uno siempre debe empezar, cuando se presenta al paciente, debe ser muy cordial e incluso es recomendable, por ejemplo, yo le recomendaría que empiecen presentándose con su nombre y a qué universidad pertenecen, porque eso como que empieza a romper, a veces los pacientes, debido a la patología que tienen, se encuentran como fastidiados, no sé, entristecidos, de diferentes formas. Entonces, no casi todos, porque los pacientes sí son amables, pero hay algunos que sí son un poco difíciles de tratar. Pero y es porque ya anteriormente le han hecho muchas veces historia clínica, entonces tú eres el estudiante número 400 no sé cuánto que le va a ir a hacer historia clínica. Bueno, no, pero eres el estudiante como 4 o 5 que ya le va a hacer la historia clínica y el paciente está totalmente aburrido de responder siempre las mismas preguntas. Entonces, si tú llegas y te presentas de manera cordial y tratas de establecer una buena relación con el paciente, o sea, es como, hazte amigo de los pacientes, pues, ¿no? Entonces el paciente te empieza a contar todo y de tal manera que cuando tú empiezas a hacer todo tu seguimiento de los signos y síntomas, empiezas a recabarlos de mejor manera, porque el paciente es como que ya es más suelto contigo. Entonces es importante hacer esa relación con el paciente. Después la anamnesis fue la toma de los datos generales, el registro motivo de consulta y la enfermedad actual como el paciente mismo la describe. Entonces, aquí ya empiezas a hacer los datos, cuando empiezas a hacer la historia clínica, empiezas con fecha, o sea, fecha de la historia clínica, hora de la historia clínica, el centro de salud donde estás haciendo la historia clínica, el servicio donde se hace la historia clínica, y aquí el fuente del interrogatorio es importante porque tú tienes que poner, por ejemplo, si la fuente del interrogatorio es el mismo paciente, pero que, por ejemplo, hay pacientes, bueno, como ahorita ustedes están en medicina interna, van a ver a puro paciente adulto. Y hay, por ejemplo, pues, pacientes con patologías del sistema nervioso o pacientes psiquiátricos que no pueden darte bien los datos. Entonces es importante escribir quién te dio los datos de esa historia clínica, porque ahí siempre también hacen bastante hincapié la historia clínica es confiable o no es confiable. Y mucho va a depender de quién es el que te otorga esos datos. Después viene la fecha y la hora de ingreso del paciente. La afiliación ya son los datos generales del paciente, debes tomarle los nombres y los apellidos, tomarle la edad, el sexo. Bueno, aquí, por ejemplo, la edad es importante porque según la edad y o sea, según tú unes, pues, ¿no? Tu edad y tus síntomas principales, y los síntomas principales, por ejemplo, si lo haces desde tu aproximación diagnóstica, desde la parte epidemiológica, o claro, desde la parte epidemiológica, o sea, viendo cuáles son las enfermedades más frecuentes para esa edad, tienes otra aproximación, por ejemplo, que para una paciente mujer, que sería en el sexo, ¿no? Pues, por ejemplo, de 30 años, que viene con ginecorragia, tú considerarías, no lo sé, un síndrome de ovario poliquístico, diferente, por ejemplo, de una paciente mujer que viene de 60 años, que viene con ginecorragia, que tú considerarías, no sé, una hiperplasia endometrial. Entonces es importante saber la edad del paciente, el sexo del paciente, incluso se menciona considerar la fecha de nacimiento porque a veces los pacientes no te dan bien, al menos cuando tienen alteraciones mentales, o sea, no te saben dar bien la edad, entonces es necesario incluso solicitarles el DNI para poder, de acuerdo a eso, a la fecha de nacimiento, sacar la edad. El lugar de nacimiento, la ocupación del paciente, hay algunas enfermedades asociadas a la ocupación, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que está asociado a veces, por ejemplo, a la exposición de pacientes a la exposición de pacientes a asbesto, o el cáncer de pulmón que está bastante asociado a los pacientes, por ejemplo, con alto consumo de tabaco, que incluso creo el 7 veces más de poder enfermar por cáncer de pulmón. De ahí también es importante saber el domicilio del paciente, sobre todo, por ejemplo, con respecto a regiones. Hay algunas enfermedades que son típicas de regiones, por ejemplo, te llega un paciente con fiebre. Si te llega un paciente con fiebre de
no sé, por ejemplo, antes de que empiece la pandemia, ¿no? Como a mediados de febrero. Si te llega un paciente con fiebre a tu consultorio, con fiebre de 39 grados y tú, o sea, con ese síntoma fiebre, estando en fiebre, tú considerarías un dengue. Entonces, por ejemplo, si tú consideras, pero si, sin embargo, por ejemplo, el paciente te dice que él no es de aquí, que él estaba viniendo de viaje de Europa, entonces tú dices, no, esto ya no puede ser dengue, esto puede ser otra cosa, coronavirus. Entonces, es importante saber el domicilio del paciente, incluso, por ejemplo, bastante cuando estudias, por ejemplo, para preparación del internado, te dividen algunas patologías, sobre todo las infecciosas, por regiones. Dicen, por ejemplo, que Chagas es bastante frecuente de Cachaque. Entonces te empiezan a mencionar así varias regiones en las cuales es frecuente una patología determinada. Por ejemplo, si el domicilio también está cerca de estas aguas servidas o aguas causadas, también tú considerarías otras patologías, por ejemplo, la amebiasis. Entonces, eso también es importante. La religión, sobre todo, es importante con respecto, bueno, yo siempre lo considero importante con respecto a las donaciones, porque hay religiones que no aceptan, por ejemplo, la donación de sangre, como son los testigos de Jehová, entonces ellos no aceptan la donación de sangre, entonces ustedes, antes, por ejemplo, antes de donarle, siempre se firma un consentimiento informado y en base a lo que tú hayas registrado, pues tienes, en sí, ahí tienes que considerar, pues, si el paciente tiene menos de 8 de hemoglobina, para todo paciente menos de 7 de hemoglobina es transfusión, pero un paciente es testigo de Jehová, eh, tendría que ver pues el riesgo-beneficio de la transfusión. Entonces, no están ahí, sobre todo se trata de respetar pues, ¿no? las decisiones del paciente, pero si prima la vida, ya es a criterio médico. Pues. El grado de instrucción es también, sobre todo aquí el grado de instrucción es importante para la adherencia médica a fármacos, porque por ejemplo, y para el cuidado que va a tener el paciente de su salud, porque uno, por ejemplo, le puede explicar a una persona que tiene educación superior sobre cómo administrarse tales medicamentos y lo va a hacer, bueno, si es responsable, lo va a hacer de manera adecuada y va a poder, por ejemplo, y va a poder administrarse bien los medicamentos, pero si, por ejemplo, el paciente es analfabeto, y tú le vas a dar una receta médica y solamente le vas a explicar y no va a tener una consecución de las cosas que debe tomar, entonces vas a tener problemas en la adherencia de medicamentos. Por ejemplo, ahí hacen recomendaciones de que le des pues, ¿no? pastillitas con colores o que hagas dibujitos para que el paciente te lo pueda entender. Entonces esa es la importancia del grado. Y la persona responsable también es importante, sobre todo para las personas que son dependientes. A ver, entonces, esto es esta primera parte es sencillo de llenar, no es tan complicado como cuando llegas a motivo de consulta, creo que ahí todos sufrimos, pero aquí no es tan difícil, no creo que haya muchos, bueno, por ejemplo, en grado de instrucción nomás lo consideras pues primaria, secundaria y superior, si es universitario o no universitario. Esa es la única división, ¿no? O, si no hay primaria, entonces pones analfabeto. Sí. Aquí también, por ejemplo, y lo de raza también es importante porque hay algunas enfermedades que están asociadas con mayor frecuencia a una raza que a otras. Y ya, con respecto a eso. Entonces, de ahí viene la parte de la enfermedad actual, que es la parte más tediosa cuando empiezas a hacer la historia clínica, que es, empiezas con motivo de consulta y molestia principal. Yo recomendaría, por ejemplo, el motivo de consulta es más sencillo de poder abordar que la molestia principal. O sea, porque el motivo de consulta, ¿tú cómo lo abordas al paciente? Le dices, señor, ¿por qué usted vino? ¿Por qué usted ha venido? O le preguntas, señor, ¿qué le preocupa? Entonces le preguntas cosas así y el paciente te empieza a relatar, pues, ¿no? Sin embargo, la molestia principal es importante porque tú, incluso la molestia principal y el tipo de enfermedad son las dos cosas que debes llenar a lo último casi de tu historia clínica, o sea, a lo último de tu anamnesis. ¿Por qué? Porque la molestia principal tú tienes que, va a ser como el signo o el síntoma principal que te va a llevar al diagnóstico del paciente, o los signos y síntomas principales que te van a llevar al diagnóstico del paciente. Con respecto al tiempo de enfermedad, también se debería llenar casi a lo último, porque hay, por ejemplo, enfermedades que ya son crónicas, o enfermedades que son crónicas reagudizadas, o enfermedades que son agudas. Entonces, a veces el paciente te dice que llega, no sé, porque
tiene dolor abdominal y te dicen, no, pero ¿desde cuándo le empezó el dolor abdominal? Desde hace 3 días. Entonces tú empiezas a hacer tu relato cronológico desde hace 3 días y después empiezas, pero entonces tú le empiezas a preguntar, pues, ¿no? ¿Es la primera vez que tiene dolor abdominal? No, me dolió igual hace un mes. Entonces ya cambia el tiempo de enfermedad. Entonces ese tiempo de enfermedad es recomendable que mejor se llene al final cuando ya tengas recabado todos tus datos, como para que puedas, como para que no puedas equivocarte en este punto. Tienes la forma, de ahí tienes forma de comienzo, que es, según la patología, si es brusca o insidioso. O sea, una forma de comienzo brusco significa que es, bueno, como la misma palabra lo dice, es brusco, se instala rápidamente. Y una forma de comienzo insidioso es una enfermedad que viene presentando su sintomatología. Un día tiene un síntoma, continuó, le pararon los síntomas, otro día le pararon los síntomas, después aparece con otro síntoma diferente, entonces viene así, ¿no? Es una forma de comienzo insidioso. Después un curso progresivo significa que la enfermedad, o sea, los signos y síntomas han ido aumentando a lo largo del tiempo. Intermitente, que la enfermedad ha calmado por momentos y luego vuelve. Y estacionario, que la enfermedad se ha mantenido igualmente como desde cuando inició. Entonces después haces el relato cronológico. En el relato cronológico ya, ahí es según el docente o según también el estudiante que lo escribe, porque por ejemplo hay docentes que te piden empezar, ¿no? Paciente de sexo femenino de tantos años. Hay otros docentes que te dicen, no, que ¿por qué pones sexo y edad si ya pusiste sexo y edad antes? Entonces, esto de acá sí es un poco, va a cambiar bastante según el doctor con el que estés haciendo la historia clínica. Y a veces uno se estresa porque sales de una rotación y entras a otra, y el docente, o sea, si tú estás acostumbrado a hacer de una forma y el docente te pide otra, es como que, madre, ¿por qué? Y te corrige eso. Entonces, ahí sí recomendaría preguntar a sus compañeros de la rotación anterior, si el docente solicita o no solicita que pongan algunos datos, porque ahí sí es un poco tedioso. Entonces empieza, ¿no? Pues el paciente de sexo femenino de, supongamos, 64 años, que inicia con, entonces, y ahí empiezas todo el relato cronológico, que ahorita les voy a explicar con mayor detenimiento. Terminas el relato cronológico y debajo del relato cronológico siempre acostúmbrese a poner los datos negativos. O sea, los datos negativos son aquellos que el paciente tú le preguntaste si lo presentó porque tú consideras que está acorde a la patología que estás pensando, y si el paciente te lo dice que no, entonces tú lo apuntas. Pero o sea, esos datos negativos tienen que estar acorde a la patología que tú estás pensando, que tú considerarías. Porque a veces también te corrigen bastante los doctores, que porque pones una patología, un dato negativo que no tiene nada que ver absolutamente con la patología, y te preguntan, ¿pero por qué lo pusiste? Y tú, ¿por qué piensas esto? Y te empiezan a destrozar y ya te agarran de punto. Después de los datos negativos, debes considerar los tratamientos que ha recibido el paciente, que también has debido mencionarlos en el relato cronológico, y también debes considerar, aparte del tratamiento recibido, si ha tenido visitas médicas anteriormente y qué diagnósticos le dieron en esas visitas médicas. Después de eso, después del relato cronológico, ya viene todo lo que respecta a funciones biológicas, apetito, sed, orina, posiciones, sueño. Ya, entonces, el relato cronológico siempre va a ser, te vas a ayudar pues de un screening del paciente, o sea, desde una impresión general o una primera impresión del paciente. Cómo está, cómo te habla, cómo te ve, si tiene alguna lesión notable, si tiene algún temblor, si tiene un habla fluida, un habla entrecortada, si el paciente está somnoliento, si el paciente lo ves que está con dificultad respiratoria. O sea, tienes que hacer como una primera impresión de ese paciente. Entonces, después que lo haces incluso desde que el paciente se presenta, bueno, en la puerta del consultorio o desde la puerta de la emergencia, el paciente al acercarse, tú inmediatamente ves qué patologías podría estar presentando, y después las unes a tu anamnesis y por último a tu examen físico, a tus exámenes de rutina.
Entonces le preguntas, ¿no? Señor o señora, ¿por qué vino? ¿Qué le preocupa? Eso fue el motivo de consulta. Entonces, y siempre debes preguntar hace cuánto tiempo apareció, si es la primera vez que esto apareció, si apareció anteriormente, hace cuánto tiempo fue que apareció realmente por primera vez. Sí, entonces ya empiezas a sacar ahí el primer signo, el primer síntoma que apareció. Y incluso le puedes preguntar, ¿ese fue el síntoma que apareció primero o hubieron otros síntomas que aparecieron antes? Y le empiezas a preguntar signo o síntomas que tú considerarías que podrían haber aparecido antes. Y después de que le preguntas, pero ¿y qué es y después qué sucedió? ¿O después qué pasó? ¿Qué apareció, qué apareció después? ¿Qué sintió después? ¿O qué problemas cree que aparecieron después? Yo les recomendaría, cuando empiecen a preguntar por signos y síntomas, siempre hacer como una línea cronológica, como ustedes le quieran llamar, como una línea cronológica, una línea de tiempo, donde ustedes empiecen a presentar desde un primer signo o síntoma que el paciente te empieza a decir y empezar a explorar hacia adelante. Deben mentalmente organizar los datos en orden cronológico y dirigirlos a la patología más coincidente, más frecuente, pues según edad, sexo, según los datos que el paciente ya te ha dado. Después debes hacer la exploración semiológica de cada signo y síntoma, no olvidar, bueno, que son las funciones biológicas, y expandir la información sobre los tratamientos recibidos y los proveedores y sus proveedores con respecto a si fue dado, por ejemplo, por un médico, o a veces te dicen, bueno, en patologías que no son de medicina interna, sobre todo de ginecología, por ejemplo, que fue por una partera, que fue por un vecino. Eso también es importante saber. Y los diagnósticos que le dieron. Es con respecto al sorprendimiento. Ya, entonces, tienes tu identificado cuál fue el primer síntoma o el segundo síntoma y empiezas a hacer el relato cronológico en días con respecto a esos síntomas. Entonces, siempre empiezas, por ejemplo, ya lo mencioné, ¿no? Paciente de sexo femenino de 64 años que que hace un mes presentó dolor abdominal, entonces ya tienes ahí tu primer síntoma. De dolor abdominal, no sé, de dolor abdominal difuso, y empiezas a hacer toda la semiología del dolor. Ese dolor, bueno, ya sabes que la localización es abdominal y puede ser para dónde se irradia, si se atenúa o se intensifica con algo. Sí, entonces empieza a hacer toda la semiología. Una vez que terminas ese primer signo o síntoma de describirlo semiológicamente, tienes que poner, por ejemplo, si se acompaña de otros signos. Entonces siempre utilicen la palabra concomitante. Entonces, dolor abdominal, bla, 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 toda la semiología, concomitante a, y empiezas de nuevo otro signo, otro síntoma. Entonces de ahí empiezas con el segundo signo o segundo síntoma. Terminas toda la oración, le das punto. Y después, eso fue hace un mes. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, si fue hace un mes, puedes seguir en oración y escribir, por ejemplo, que persiste, ¿no? Hasta los 15 días posteriores y empiezas tu nuevo relato, pues, ¿no? Hace 15 días, paciente presenta, no sé cuándo, o por ejemplo, o incluso poner, si todo ese cuadro clínico persiste hasta el ingreso, ¿no? Cuadro clínico que persiste hasta el ingreso del paciente este nosocomio. Y empezar así a agregar o a quitar signos o síntomas según el orden cronológico. Y en ese mismo relato cronológico tienes que agregar si hubo una consulta médica, un tratamiento o un diagnóstico. Y por último, bueno, terminar la oración siempre con motivo por el cual ingresa al presente nosocomio. Siempre anotar los datos negativos, consultar, bueno, esta es una parte ya más para la parte psicológica del paciente, qué repercusión general tuvo en su vida esta enfermedad, para que esto de acá también ayude en la relación con el paciente, y consultar si le hicieron exámenes complementarios y si los tiene a la mano y los diagnósticos que le dieron al paciente en sus anteriores visitas médicas. Entonces, dentro del screening, bueno, ahora voy a empezar a tocar cómo es que debería ser la descripción semiológica en la parte de anamnesis
De los signos y síntomas principales, bueno, esta es la parte de acá se las voy a mencionar solamente brevemente por un tiempo. Entonces ya, el dolor. Bueno, el dolor semiológicamente se describe como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa, sea interna o externa. Entonces, siempre cualquier signo o síntoma, cuando uno lo quiere describir semiológicamente, esa es otra cosa. Por ejemplo, si el paciente te refiere a algo que tú no sabes cómo describir semiológicamente, trata hasta el final de buscar o preguntar cómo lo podrías decir. Porque a veces uno comete los errores porque, o sea, siempre te salva eso que pones entre comillas lo que te dice el paciente. Entonces, y por ejemplo, pero a veces lo que te dice el paciente, o sea, como tú no lo sabes describir, a veces son cosas muy locas o chistosas y cuando tú recién estás empezando a hacer las historias clínicas, hay bastantes anécdotas porque entre nosotros nos contamos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba haciendo una historia clínica a un paciente y el paciente le refirió que hacía, por ejemplo, deposiciones como gusanitos. Y mi amigo no sabía cómo escribir en la historia clínica cómo son deposiciones como gusanitos. Entonces él puso entre comillas que el paciente no sé cuánto, que hizo tantas deposiciones, toda la semiología de posiciones, y al final puso entre comillas como gusanitos. Entonces nosotros le hicimos un bullying tremendo por eso, que hasta ahorita nos acordamos y le seguimos haciendo bullying. Entonces es importante tratar de hasta el final buscar cómo es que se dice, pues, ¿no? En términos médicos o en términos semiológicos, para evitar el bullying, y para hacer una buena descripción también, pues, ¿no? Entonces, el dolor, tú lo mencionas siempre, un síntoma siempre tienes que mencionar el tiempo de aparición de este signo síntoma, por ejemplo, si el signo síntoma te mencionan que ese dolor fue menor de una semana, tú consideras, ¿no? Presenta un dolor abdominal, no sé, agudo, ¿no? Porque ha sido de duración, o mejor sería, pues, escribir, paciente que ingresa con un dolor abdominal de duración una semana, que correspondería a la antigüedad. Si eso es con respecto, o sea, para describir simológicamente el dolor hay una mnemotecnia que se dice bastante que es Alicia, o sea, que empiezas con antigüedad. Antigüedad es con el respecto al tiempo de aparición del dolor. Entonces, si es menor de una semana, se considera agudo, y agudo también se considera, por ejemplo, si tú tienes un dolor que el paciente te ha dicho que ha sido, no sé, hace 4 días, tú siempre pregúntale, por ejemplo, por fenómenos autonómicos, no sé, como sudoración, palpitaciones, porque siempre va a estar acompañado de este tipo de fenómenos. A diferencia del dolor abdominal, del dolor crónico, que es se considera mayor de 2 semanas, que y que no está acompañada de síntomas autonómicos, incluso debido al dolor crónico, el paciente tiene algunos síntomas psiquiátricos. Entonces también aplicas ahí en tu semiología. Después tienes un dolor también que se llama intermitente, o sea, por ejemplo, dolor de aparición aguda, dolor de presión crónica, o dolor crónico, o un dolor de aparición intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque tiene un inicio y un término súbito, o no sé, aparece y desaparece continuamente. Después también es importante saber dónde viene localizado el dolor. O sea, por ejemplo, si el dolor es abdominal, si el dolor es torácico, si el dolor es en la cabeza, entonces ahí sería cefalea. Según el dolor es la pierna derecha, entonces tú tienes dolor localizado en. Y esa localización siempre va a ser seguida de una irradiación que se irradia, no sé, por ejemplo, si es un dolor abdominal que se irradia, no sé, por ejemplo, tú dices, irradiado como en cinturón, como en cinturón a espalda, entonces tú, por ejemplo, piensas en un dolor abdominal difuso que se irradia a espalda, o un dolor abdominal localizado en hipocondrio izquierdo, que se irradia a espalda, no, eso es una pancreatitis. Entonces es importante también mencionar bastante la irradiación. O, por ejemplo, un dolor, no sé, torácico, que se irradia a espalda, también, desde pensar, no sé, un infarto. Entonces, o que se irradia a hombro. Es importante saber la relación. Y después viene el carácter del dolor, que es como de lo que se distingue cada dolor. Por ejemplo, si es lancinante, es como si le preguntas al paciente, señor, ¿le duele como si fuera una lanza? Entonces el paciente dice, no. Entonces le dice, bueno. Entonces, o le duele como si le quemara, dice, bueno, sí.
¿Y dónde es ese dolor? Allá, en las plantas de los pies. Ah, bueno, entonces tú dices, un dolor como que quema en las plantas de los pies. ¿Qué podrías pensar? Una hiperuricemia, pues. Entonces, por ejemplo, pero si el dolor opresivo se menciona que es como si algo comprimiera el cuerpo. Entonces, señor, siente como si algo le comprimiera esa zona. Sí, no. Entonces, por ejemplo, el dolor sordo es un dolor un poco más como tenue, es casi como un dolor opresivo, pero un poco más tenue. Un dolor transfixiante, bueno, yo nunca he descrito, creo, en mi historia clínica un dolor transfixiante, pero se menciona que es como que si oprimieran de un lado y del otro lado una parte del cuerpo, un dolor exquisito, eso tampoco, o sea, por ejemplo, hay algunos términos esos por ejemplo son términos de la gente, donde se, se donde normalmente casi no los usamos, sobre todo, por ejemplo, utilizamos o bueno, yo siempre utilizaba, por ejemplo, si el dolor es opresivo, si el dolor es sordo, si el dolor es desgarrante, si el dolor, por ejemplo, el terebrante se menciona que es como el dolor taladrante, ahí está. O taladrante, por ejemplo, si ese dolor es pulsátil o un dolor tipo cólico, que es como un dolor como si por ejemplo, sobre todo en las litiasis, en la litiasis, por ejemplo, vesical o renal, es un dolor como opresivo, pero como si tú le preguntas, o sea, ¿cómo le preguntarías, por ejemplo, por un dolor tipo cólico al paciente? O sea, le preguntarías, señor, ¿usted cómo es ese dolor? Como si le oprimieran, por ejemplo, como si le oprimieran y le haces pues, una forma en las manos y le hicieran así, no sé, por ejemplo, la parte superior del abdomen y el paciente te dice, ah, no, sí, o es un dolor que incluso le pausa la respiración porque es muy intenso y ella viene y tú le preguntas, por ejemplo, por la intensidad, entonces le dices, y ¿qué tan intenso es su dolor? Entonces, para la intensidad siempre se utiliza la escala visual análoga, que es la escala de EVA. Entonces tú pones, es un dolor en la escala de EVA, no sé, 8 sobre 10. Y tú al paciente tienes que explicar, señor, del 1 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? E incluso, por ejemplo, en el Caetano, yo me acuerdo que habían caritas arriba de las camas, entonces, según esas caritas, por ejemplo, esa de las caritas es sobre todo para pacientes analfabetos, que no te pueden entender lo de los números, entonces tú le dices según las caritas, pero si el paciente te entiende números, no van a preguntar del 1 al 10, si 1 es lo menos intenso y 10 es lo más intenso, ¿qué tan intenso es su dolor? Entonces el paciente te dice, no, ya es muy intenso. Es una intensidad 8 sobre 10, entonces eso lo pongo en tu historia clínica. Y después, si este dolor tiene atenuantes o agravantes, por ejemplo, un atenuante o agravante, si ese dolor calma, por ejemplo, con alguna postura o alguna posición, o si ese dolor calma, por ejemplo, un dolor abdominal que calma al vomitar, podría ser, por ejemplo, una úlcera péptica, o un dolor que no sé, por ejemplo, que se agrava al comer fibra, entonces podría ser un dolor tipo cólico que se agrava al comer fibra, podría ser un síndrome de mala absorción. Entonces, es importante también saber los atenuantes o agravantes. Ahora, con respecto a la fiebre es una elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Los valores normales se consideran, bueno, de 36 a 37.5, pero por ejemplo, cuando el valor es menor de 35 se considera hipotermia, fiebres de 37.5 a 42, pero una temperatura mayor de 42 ya se considera hipertermia. O sea, ya la hipertermia es considerada ya una alteración para el nivel del centro termorregulador hipotalámico. Entonces, tú en la fiebre le preguntas el tiempo. Si la fiebre es menor de 15 días, entonces consideras que es una fiebre aguda, una fiebre prolongada es mayor de 15 días, y después viene el término una fiebre de origen desconocido. Eso acá ya es más para clasificación, porque no, o sea, en tu relato patológico tú nomás debes poner, es una fiebre de duración, no sé, una semana, que es de tipo, y ahí mencionas el patrón de la fiebre. Por ejemplo, si la fiebre es intermitente, significa que la fiebre, o sea, durante el día sí aumenta, pero sí llega a bajar a valores normales de temperatura.
es una fiebre intermitente. Después viene una fiebre continua, que es una fiebre que nunca llega a los valores normales, pero que eh, la variación entre los picos de fiebre, entre el punto más bajo y el pico de la fiebre, es menor de 0,6 grados centígrados. Esa es una fiebre continua. Una fiebre remitente es una fiebre, o sea, que tiene una variación o sea, una fiebre igualmente que no baja, o sea, nunca llega a ser una temperatura normal, pero tiene variaciones más agudas o con mayores picos de temperatura. Y una fiebre recurrente es aquella, por ejemplo, la fiebre recurrente es la fiebre típica de la malaria, que tiene incrementos de temperatura y tiene incrementos, una meseta y una disminución de la temperatura y un tiempo entre picos de fiebre o entre aparición de fiebre prolongado. Por ejemplo, esa fiebre aparece, no lo sé, cada 3 días. Entonces, ¿qué sería? ¿Tú qué serías? Si es una fiebre que aparece cada 3 días o cada 72 horas, una terciana benigna. Entonces, cuando tú haces tu relato cronológico, eso sí puedes poner. Es una fiebre intermitente, es una fiebre continua, es una fiebre remitente, es una fiebre recurrente. Y si pones que varía entre tanta temperatura, según, o sea, si el paciente pues se toma la temperatura. O que varía entre tanto y tanto de temperatura, pones entre paréntesis la variación de la temperatura y que aparece que persiste o que sí y siempre debes poner con qué cede, si cede con antipiréticos o cede con medios físicos o se agrava con alguna situación. Y también debes poner cada cuánto tiempo aparece o si siempre apareció. Entonces, ya ahora, con respecto a la fiebre de origen desconocido, es más para el diagnóstico y esa se considera que es mayor de 3 semanas, mayor de 3 veces, o sea, y que tengan más de 3 veces registros de temperaturas mayores o iguales de 38,3 grados centígrados. Después viene la fiebre que se llama de dromedario y, o sea, son fiebres que tiene picos y luego tiene mesetas que sí llegan, o sea, con mesetas que sí llegan a valores normales. Ya entonces hace la clasificación de la fiebre según la duración y luego según el patrón, atenuantes y agravantes. Siempre acuérdese de si esa fiebre se acompaña de otros signos o síntomas, si se acompaña también de signos o síntomas autonómicos. Esa es la parte importante de fiebre. Ya, entonces, con respecto a la disnea se menciona que es una sensación consciente y desagradable de respiración no normal. Cuando un paciente, la disnea es la traducción de dificultad respiratoria. Entonces, tú al paciente con disnea le preguntas, no, señor, esa dificultad respiratoria, ¿desde hace cuánto tiempo la presenta? Y entonces te dicen, no, esa dificultad respiratoria la presento, no sé, desde hace 3 meses, es crónica. O la presento, no sé, desde hace 3 días, entonces tú ya consideras que es una patología aguda, ya pensarías, una dificultad respiratoria, y he presentado o no he presentado fiebre, ya, si presenta fiebre, entonces, ¿qué es? Eso podría ser una neumonía. Entonces tú empiezas a enfocar al paciente según el signo o el síntoma que tú consideras principal. Entonces empiezas ya, el tiempo de aparición y después le preguntas, señor, y esa fiebre, le pregunto sobre la clasificación funcional del NICA, entonces le pregunto, señor, esa fiebre le hace limitar, le hace limitar sus actividades normales. Entonces si te dice, no tengo limitación para actividades normales, entonces dice, no, entonces esa es una clasificación NICA tipo 1, porque es asintomático y no tiene limitación durante la actividad ordinaria. Entonces dice, no, y le pregunta, señor, pero pero te dice, no, sí, tengo limitación leve para mis actividades normales. No, entonces esa es una clasificación tipo 2. Y después te dice, no, y le dices, pero tiene limitación o sea, para una actividad física normal, o sea, o le pregunto sobre todo, a ver, aquí cómo le preguntas. Ya, la clasificación NICA tipo 3, tú le preguntas si el paciente si tiene limitación para las actividades físicas, pero sin embargo, si se sienta o toma reposo,
no tiene dificultad respiratoria. Entonces ahí el paciente te dice, ah, no, sí, ahí no, solamente calma cuando tomo reposo o cuando me siento. Ah, ya. Entonces eso es una clasificación tipo 3. Y, o también, yo me acuerdo que aquí también le llamaban a leves esfuerzos, a moderados esfuerzos o al reposo. Por ejemplo, la clasificación tipo 1 le decían que era una disnea a leves esfuerzos. La clasificación 2 le decían que era una disnea a moderados esfuerzos. La clasificación tipo 3 le decían que era a esfuerzos más, no, sí, a esfuerzos un poco más extenuantes, no, aquí me estoy equivocando, discúlpeme, ya. La clasificación tipo 4 es una disnea en reposo, así es. La clasificación tipo 3 es una disnea a leves esfuerzos. La clasificación tipo 2 es una disnea a moderados esfuerzos y la clasificación tipo 1 es una disnea a esfuerzos muy extenuantes. Así es como es, bueno, es como la traducción que nosotros teníamos para poder clasificar según el NIHA. Es lo último que les dije, lo anterior, eliminen su caseta, ahí me equivoqué. Y siempre debes preguntar en la disnea por síntomas asociados. Entonces, aparte de eso, también en Disney tienes que saber, por ejemplo, si es la hiperpnea, o sea, taquipnea y bradipnea, ¿no? Por ejemplo, taquipnea es que de la frecuencia respiratoria normal, que es de 12 a 20, la taquipnea la consideran mayor de 20, bradipnea menor de 12. La hipopnea, no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, la polipnea significa que tú necesitas hacer bocanadas de aire para poder respirar bien. La ortopnea es una disnea que se presenta cuando el paciente está sentado. La tripopnea es una disnea que se presenta cuando el paciente está acostado. Y la platipnea es como un tipo de tripopnea. Ya. Y aquí siempre deben tener en cuenta la disnea, sobre todo en emergencia, y nunca descuidar a sus pacientes que presentan disnea, porque los pacientes que presentan disnea tienen mucha probabilidad de hacer una patología que se llama el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que es como que no avisa y el paciente se te puede descompensar bien rápido. Entonces, a todo paciente que tienes, por ejemplo, con disnea en la emergencia, siempre debes como tener una vigilancia constante de estos pacientes. Aparte, a ver qué más, el paciente con disnea, eso sobre todo, o sea, ¿qué es lo que también agrava o disminuye su disnea? Ah, ya también, por ejemplo, la aparición de esa disnea, si esa disnea, por ejemplo, aparece, o sea, empeora, por ejemplo, en la noche, pues si una dificultad respiratoria o que aparece en la noche, te haría, por ejemplo, pensar sobre todo en te harían pensar sobre en asma, por ejemplo. Disculpen, ortopnea significa cuando el paciente, es la dificultad respiratoria cuando el paciente está acostado. Hipopnea cuando el paciente está sobre uno de los, o sea, una dificultad que se presenta sobre uno, cuando el paciente se acuesta, por ejemplo, en el cubito de la ya. Entonces, con respecto a cianosis, es la coloración azulada de piel y mucosas. Siempre debes saber, o sea, en casi todos los signos y síntomas debes siempre preguntar por el tiempo de aparición, si hay algo que atenúe o agrave ese signo síntoma, en qué momento del día aparece, si eso es básicamente lo que siempre debes preguntar en ese tipo de pacientes. ¿Y con qué otros signos o síntomas concomitantes está? Por ejemplo, la cianosis, aparte de eso, también tienes que ver la localización. Si esa cianosis está, por ejemplo, en extremidades distales, como por ejemplo en porpejos de dedos o de dedos de la mano, de los pies o en tobillos o hasta tobillos, se considera una cianosis periférica. A diferencia de, por ejemplo, una cianosis central normalmente se localiza en áreas donde tengamos mayor visualización de los capilares sanguíneos, como por ejemplo en los labios o en la lengua o debajo de la lengua. Eso también lo debes hacer en tu relato cronológico. Y también se menciona una cianosis mixta, que es como el pitufo. El pitufo es una cianosis mixta que es tanto periférica como central. Y también debes saber diferenciar entre una cianosis aguda y una crónica. Una cianosis crónica
es característica, por ejemplo, la acropaquia, que debes ver, o sea, por ejemplo, si el paciente te viene con, normalmente, por ejemplo, una cianosis crónica, el hallazgo de la acropaquia es sobre todo casual o incidental, porque casi el paciente no te va a decir que tiene una dificultad respiratoria porque ya se acostumbró a un débito de oxígeno eh, que no es lo normal, pero que sí, o sea, su cuerpo se acostumbró a un bajo a una baja entrega de oxígeno. Entonces, como hay una baja entrega de oxígeno, hay como alteraciones morfológicas o cambios morfológicos estructurales para tratar de hacer frente a esa baja entrega de oxígeno. Entonces, ahí viene lo que es la acropaquia de los dedos en palillos de tambor, que nosotros debemos buscar en un paciente que viene sobre todo, por ejemplo, con dificultad respiratoria o que viene, por ejemplo, en un paciente con edema edema de pies, o sea, sospechando, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, debes buscar tú en sus dedos la acropaquia y la acropaquia siempre va a venir con un ángulo que es un ángulo aumentado entre el lecho del dedo unguial y, bueno, y la parte de la piel del dedo, que normalmente es un ángulo aproximadamente 160 grados, que la acropaquia incrementa. Entonces, y que el signo que normalmente nosotros buscamos en los pacientes con necropaquia y con una cianosis pues tipo crónica, es el signo de Chanroth, que es, o sea, que al juntar los dos dedos, por ejemplo, de esta manera, normalmente en nuestros dedos en medio debemos ver una ventana, que es la que se ve en la primera parte acá donde dice normal, que en los pacientes con acropaquia no se ve. Entonces esto también debes buscarlo en la cianosis crónica. Aparte del resto y que debes considerar pues en tu descripción. Pero recuerda que siempre el reto cronológico es lo que tú preguntas al paciente. Muchas veces uno se confunde entre lo que uno pregunta y lo que ve en el paciente. O sea, esta parte cae sobre todo ya en el examen físico, pero lo que sí tú debes buscar en el paciente es, tú le preguntas, ¿no? Señor, ¿usted ha visto cambios o alteraciones en sus dedos, no? O sea, el señor te va a decir que sí, pues, ¿no? Entonces tú podrías mencionarlo como acropaquia, pero casi, para que no te critiquen tanto, yo no les recomendaría mucho que mencionen lo de la acropaquia en el relato cronológico porque va a ser un poco tedioso para que se lo puedas explicar al doctor y que lo pueda aceptar de que pongas eso en el relato cronológico. Es más que todo sobre en el examen físico. Después otro signo de síntoma general es la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y mucosas. Aquí debes preguntar por edad y sexo del paciente. Es importante porque ahí, según la edad y el sexo del paciente, tú podrías sacar cuáles podrían ser las posibles patologías. Por ejemplo, en hábitos y tóxicos, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que utilizan drogas, tú podrías pensar en un paciente que te viene con ictericia y que utiliza drogas, sobre todo endovenosas, o que tiene, sobre todo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un paciente también homosexual que también, por ejemplo, podría tener VIH, o sea, hay, por ejemplo, podrían tener asociado hepatitis como la B, o podrían tener asociado, por ejemplo, cirrosis, o, por ejemplo, con hábitos como el alcohol, podrían asociar a un paciente con cirrosis, o también, por ejemplo, también pancreatitis. Después también tienes que preguntar por exposición y contactos del paciente, debes preguntar por ingesta de medicamentos hepatotóxicos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hubo esta epidemia aquí del dengue, no me acuerdo cuándo fue, pero en 2017, hubieron varios pacientes que llegaron con hepatitis de tipo farmacológica por consumo excesivo de paracetamol. Entonces los pacientes estaban completamente ictéricos. Y ahí viene la importancia de preguntarles qué medicamentos o fármacos consumían y en qué cantidad, porque pueden hacer una toxicidad hepática. Después también tienes que preguntar la forma de comienzo de esa ictericia. Por ejemplo, hay una enfermedad bien curiosa que se llama la enfermedad de Gilbert, que es una ictericia que se da en pacientes que, por ejemplo, tienen ante una situación estresante, se llegan a tu consultorio porque llegan amarillos, o sea, llegan ictéricos. Entonces tú les empiezas a preguntar, les haces un montón de exámenes y encuentras una hiperbilirubinemia tipo indirecta. Pero bueno, para eso tú ya le hiciste una anamnesis y todo eso. Y cuando tú le haces la anamnesis,
el paciente te dice que esa, o sea, le preguntas, pero esta ictericia, ¿desde cuándo apareció? Ah, ya, bueno, no sé, apareció desde hace 3 días y tú has estado sometido, no sé, bajo algún estrés intenso o alguna cosa así, y te dice, ah, no, sí, yo últimamente he estado con mucho estrés y no sé cuánto. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Gilbert, la ictericia aparece en personas que están sometidas a algún factor estresante y lo que hacen es pues que tienen una poca conjugación de la bilirrubina. O sea, tienen una alteración de la enzima de la UGT y esa poca conjugación de la bilirrubina hace que haya un incremento de la bilirrubina no conjugada y eso hace que se haga la ictericia. Pero son muy pocos pacientes, entonces ahí sí es importante saber, por ejemplo, farmacomienzo, también para otras patologías, por ejemplo, crónicas como la cirrosis. Después viene también, si está asociado a fiebre y escalofríos, por ejemplo, una hepatitis viral, tienes que consultar al paciente si esa, si esa ictericia, por ejemplo, si ha tenido fiebre, si es acompañado de escalofríos, si tiene dolor abdominal, podrías considerar una pancreatitis. Si, por ejemplo, viene asociado a prurito, tú podrías considerar un síndrome colestásico. Si tiene un deterioro del estado general, podrías considerar de que incluso está haciendo una encefalopatía de tipo hiperbilirubinémica y otros antecedentes del paciente. Pero sobre todo, o sea, aquí cuando tienes un paciente con ictericia, bueno, como con cualquier otro signo y síntoma, tienes que hacer una recabación bien exhaustiva sobre los antecedentes de ese paciente y sobre los hábitos que ha tenido ese paciente, porque desde ahí podría incluso a veces preguntar si ha tenido transfusiones utiliza tatuajes o se ha hecho tatuajes recientemente, porque podría tener predisposición a eso, o si de niño, no sé, sufrió de hepatitis A, o no, bueno, que hepatitis A no tiene cronicidad, pero hepatitis B sí tiene bastante cronicidad. Por ejemplo, si de, bueno, te tienes que preguntar bastante sobre antecedentes. Después, bueno, con medicina interna no tiene mucho que ver, pero cuando, por ejemplo, ves niños, sí utilizan la clasificación de Kramer para ver según hasta qué zona del cuerpo está la ictericia para saber cuánto de bilirrubina tiene. Y ese acá que se llama por ejemplo, un paciente también que viene con ictericia, debes tú preguntarle, por ejemplo, si no tiene las famosas telangiectasias o si no ha visto en su cuerpo telangiectasias o arañas vasculares. Por ejemplo, también preguntarle si por ejemplo, un paciente con ictericia va a tener, o sea, más que la ictericia también te va a asombrar bastante la citis, porque un paciente con ictericia a veces también puede estar acompañado de citis. Entonces también tienes que preguntarle, pues, ¿no? Si tiene citis, si esa citis ha venido, desde hace cuánto tiempo se presentó, entonces, y varios síntomas más. Por ejemplo, también incluso preguntarle si no ha notado la coloración rojiza de sus palmas, o si ha tenido, bueno, como lo mencioné anteriormente, prurito que es la picazón, picazón en términos no médicos. Y, por ejemplo, si por ejemplo, es el hábito de Chobostek, que es un típico paciente de cirrosis que normalmente tiene, pues, bueno, aquí no se ve, pero tiene las arañas vasculares, tiene incluso como cabeza de medusa, que son la protrusión de las venas a nivel abdominal, tiene las palmas eritematosas y la citis en este paciente, pues no viene totalmente ictérico. Es el famoso hábito de Chobostek. Después preguntas también sobre el edema. Entonces, el edema, bueno, semiológicamente es la acumulación excesiva de fluido, líquido, agua y sal en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo, que va a tener lo que tú tienes que buscar un edema es la distribución corporal de ese edema, si es simétrico o si es, por ejemplo, asimétrico. ¿Por qué es la simetría del edema? E incluso cómo es la progresión de ese edema. Si es ascendente, si ha sido ascendente o si es descendente, o por ejemplo, y la localización, porque hay, por ejemplo, edemas como en el síndrome nefrítico, que el edema empieza o se localiza sobre todo en rostro y en ojos, que tú ves es un edema duro que se ve totalmente hinchado los ojos del paciente, o por ejemplo las insuficiencias venosas que normalmente es en miembros inferiores y que es de una sola pierna, y que tú vas a ver pues que la pierna se empieza a hinchar, o sea, se empieza a hematizar,
y que tiene incluso a veces cambios de coloración o cambios de temperatura. Entonces tú debes empezarle a preguntar al paciente, ¿cómo es, o sea, desde hace cuánto tiempo apareció ese edema? Ese edema, ¿cómo apareció? ¿En ambos miembros? ¿Fue simétrico? ¿Apareció en ambos miembros o apareció solamente en uno? Y ese edema empezó a ascender o ese edema se mantuvo ahí, por ejemplo, sobre todo en los pies, o solamente tuviste los pies hinchados. También debes preguntar si hubieron cambios en esa extremidad, de temperatura en esa extremidad, o hubieron cambios, si se puso más frío, se puso más caliente. Debes también ver el aspecto de la piel, porque, por ejemplo, una piel fina y lustrosa se menciona o se asocia más a un edema de tipo agudo. En cambio, una piel con fibrosis y pigmentación se asocia a un edema un poco más, un edema crónico. Si ese edema viene o no viene con dolor, si por ejemplo aparece o empeora durante la noche, o si por ejemplo ese edema mejora con la posición, o mejora al levantar las piernas, o al tomar reposo, o si ese edema mejora al caminar. Entonces tienes que empezar a preguntar todo eso. Por ejemplo, también si ese edema, la consistencia del edema, si es duro o si es blando o depresible, si debes también preguntar si tiene cerca alguna lesión cutánea, el ritmo de aparición y la magnitud, por ejemplo, si esa aparición del edema fue brusco o empezó a aparecer lentamente, la posición o localización del edema y si ha sido concomitante a otros signos o síntomas. Bueno, esa ya parte del examen físico es el famoso signo de la fobia de Godet, y ese es, por ejemplo, cambios en la coloración del paciente, es un linfedema, y ahí sí se ve el edema de las penas de ese paciente. Y ese es, por ejemplo, un edema en un síndrome nefrítico, que sobre todo de localización en los ojos es como, incluso a veces llegan a obstruir completamente la apertura de los ojos. Ese es un típico síndrome nefrítico que es más que todo un edema tipo duro. Y aquí también es importante saber diferenciar el edema del mixedema, porque por ejemplo el mixedema en hipotiroidismo es similar al edema, o sea, pero el mixedema, por ejemplo, se diferencia en que el mixedema no tiene signo de Godet positivo o signo de la fobia positivo. O sea, sí es una hinchazón del cuerpo o un incremento del volumen del cuerpo, pero sin signo de Godet. Pero esa parte ya esa parte desde el aspecto, desde el relato cronológico, tú todavía no puedes diferenciarlo hasta que haces el examen físico, haciendo el examen de Godet. Y bueno, ahora vamos a hablar de astenia, que es la fatiga antes de realizar esfuerzos, y es como que tiene tres componentes la astenia: la lasitud, que tú podrías mencionar en el relato cronológico como paciente con lasitud, porque es falta de vigor ante tareas que antes no la producían, diferente de la debilidad generalizada, que es como una astenia un poco más fuerte. O sea que en la debilidad generalizada el paciente no quiere ni empezar, ni tampoco, y si empieza o no tiene la posibilidad de empezar una actividad, y si empieza una actividad no puede mantenerla. Y después también viene un tipo de astenia que es la fatiga mental, que es lo que padecen todos los estudiantes de medicina. Después la astenia va a tener, tienes que preguntar por el tiempo de aparición de la astenia. Normalmente, o casi la mayoría de veces, la astenia es de los primeros signos o síntomas que aparecen en un paciente. Si esa astenia está asociada a debilidad física, para poder saber diferenciar si esa astenia es de causa orgánica o funcional. O sea, causa orgánica que tiene una causa física que lo explique, o causa funcional que es sobre todo, por ejemplo, para trastornos psicológicos o psiquiátricos. Si predomina con agotamiento, si es exacerbada con alguna situación. Por ejemplo, si está asociada a pérdida de peso, esa astenia va a ser de causa sobre todo orgánica. O sea, como que lo que va a diferenciar una astenia de causa orgánica de una funcional va a ser la pérdida de peso. Entonces, tú debes siempre preguntar al paciente sobre la pérdida de peso, y si ha tenido o presenta signos físicos que también haría saber que es una
una causa orgánica. Entonces, para evaluar la astenia se utiliza la técnica de GEF-10, que es, eso sí, tú sí lo haces hacia el relato cronológico, o sea, el MIJA y el GEF-10 tú sí lo puedes hacer en tu anamnesis. Debes preguntar por situación familiar, pérdida de peso. Con respecto a la pérdida de ganancia de peso, debes siempre preguntarle al paciente si, sobre todo en los pacientes adultos, es más difícil preguntarle exactamente si sabe cuánto de peso perdido, porque la mayoría no lo sabe, o sea, sabe que ha ganado o perdido peso, pero no saben qué cantidad. Entonces, cuando te empiezan a enseñar semiología, te dicen, por ejemplo, que podrías preguntarle si le queda la ropa que antes se ponía. Por ejemplo, le dices, señor, ¿y le queda la ropa que antes se ponía, o le queda más ajustada, o le queda más suelta? ¿Qué tan suelta más o menos le queda? O sea, eso no te llega a mucha aproximación diagnóstica, pero el paciente dice sí, o sea, según como te lo empieza a mencionar el paciente, tú podrías ver qué tanta cantidad de variación de peso ha tenido. Pero en los pacientes adultos la verdad es que es bien difícil, a menos de que sean muy cuidadosos, que te digan qué tanto de peso perdido o ha ganado. Debes preguntarle el tiempo de pérdida de ganancia del peso, debes preguntarle sobre aspectos psicosociales o desencadenantes, eh, sobre, bueno, sobre todo los aspectos psicosociales. Debes preguntarle si ha consumido medicamentos, sobre todo, por ejemplo, para la ganancia de peso en pacientes con, por ejemplo, la obesidad tipo, la ganancia de peso tipo centrípeta, por ejemplo, con los pacientes con Cushing, que está asociado al consumo de corticosteroides. Debes preguntarle por consumo de corticosteroides. Debes preguntar, por ejemplo, las características de la dieta que consume, y siempre debes preguntar, o sea, si esa ganancia o esa pérdida de peso ha sido de carácter voluntario o involuntario. Pero, por ejemplo, a veces gente que puede estar a dieta y ha tenido una pérdida de peso de tipo voluntario, tú ya no sospecharías que es por otra patología. Sin embargo, un paciente que ha perdido, por ejemplo, más del 10% de su peso normal, no sé, en un mes, ya es patológico. Entonces tú ya considerarías una enfermedad orgánica que se deba buscar causa. Sobre todo, por ejemplo, lo que más asusta es que sea, no sé, una neoplasia maligna. Entonces, aparte de eso, también tienes que preguntarle, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, es gordito o tiene ganancia de peso, le tienes que preguntar si ha intentado o si está en un tratamiento de pérdida de peso, porque a veces hay tratamientos de pérdida de peso que lo que hacen es hacer efecto rebote y el paciente gane más peso de lo normal. Por ejemplo, con respecto a la presencia de anorexia, tienes que preguntarle si tiene fobia o no a engordar para considerar no sé, una anorexia, por ejemplo, una bulimia, según los trastornos alimenticios que esté presentando. Si, por ejemplo, si te dice que el paciente no tiene, o sea, la anorexia significa que no tiene ganas de comer o que no tiene apetito, sobre todo. O sea, esta es la definición de anorexia, que no tiene apetito. Si esa anorexia está asociada a astenia, a una disminución de la actividad normal, de la actividad física normal, a anemia y a una alteración del estado general, tú te estarías sobre todo encauzando que esa causa puede ser, por ejemplo, una neoplasia. Si el paciente te dice que está asociado a náusea, vómitos, gastritis, anemia, tú sospecharías en que es una causa, por ejemplo, por una insuficiencia renal. Un paciente que te viene con anorexia, fiebre, neuropatías, podrías considerar que es una patología infecciosa. Y un paciente, por ejemplo, que te viene con debilidad, hipotensión ortostática, hiperpigmentación, por ejemplo, podrías considerar una enfermedad de Addison. Entonces es importante ir más allá de esa pérdida de ganancia de peso, si está asociada a algún signo o síntoma además. Pero, por ejemplo, si el paciente está con apetito conservado, pero tiene astenia y empieza a presentar poliuria, o sea, que empieza a orinar más de lo normal, y presenta polidipsia, que empieza a beber más de lo normal, y presenta picazón, tú podrías considerar una diabetes mellitus tipo 1, una diabetes mellitus tipo 2, según la edad del paciente. Si el paciente, por ejemplo, está asociado ese apetito conservado a un temblor fino distal, a palpitaciones, a taquicardia, está con nerviosismo, con piel caliente, sudoración, podrías considerar un hipertiroidismo. Entonces, al paciente de pérdida de ganancia de peso, tú tienes que preguntarle, primero,
desde hace cuánto tiempo ha notado la pérdida o ganancia de peso. Segundo, si esa ganancia de peso o pérdida de peso ha sido voluntario. Tercero, qué tanto de ese peso él cree que ha perdido o ha ganado. Cuarto, los aspectos que podrían haberlo desencadenado. Quinto, si ha consumido algún tipo de medicamento. Sexto, con respecto a qué tanto está ingiriendo de comida, por ejemplo, también la calidad de la comida que está ingiriendo. También los aspectos psicosociales del paciente, por ejemplo, con respecto a si el paciente si tiene buenos ingresos económicos o tiene malos ingresos económicos, cuál es la calidad de la comida, la cantidad de comida que está consumiendo, cuál es lo normal que está consumiendo antes de empezar la pérdida o ganancia de peso. Si esa pérdida o ganancia de peso está asociada a, a, a cansancio, si está asociada a náuseas, a vómitos, a, a que ha perdido la coloración de la piel, o sea que tiene menor coloración de la piel, así está asociado a algún tipo de hipotensión al cambiar de posición. Entonces es importante, o está asociado a fiebre, empezar a englobar al paciente de esa manera. Y bueno, estos son los mecanismos. Y ahora también debes, a un paciente que también debes describir con respecto a la conciencia del paciente. Bueno, la conciencia va a ser el estado de alerta instantánea global frente al medio que nos rodea. Tienes un nivel de conciencia que puede ser cuantitativo, que es el aspecto cuantitativo de la conciencia, que empieza desde obnubilación, o sea, que el paciente necesita estímulos leves, o por ejemplo al habla, el paciente se despierta. O sea, no es un paciente que está activo, pero que no necesita estímulos muy fuertes para ser despertado. A diferencia del estupor, el estupor necesita estímulos intensos para poder ser despertado. El coma es un paciente que no despierta a pesar de los estímulos, y el estado vegetativo es un estado después del coma que sí el paciente, es un paciente que se recupera del coma, pero que el paciente solamente puede, no sé, abrir y cerrar los ojos, pero no es capaz de comunicarse. O sea, es un paciente como post-coma. Y después viene el contenido de la conciencia, que es la parte cualitativa de la conciencia, que es la disminución de la claridad, coherencia y comprensión de los pacientes. O sea, puede ser un paciente que tenga un nivel de conciencia, está despierto, pero que no sabe o no se puede conectar con su entorno, o porque no comprende o porque no puede explicarse. Entonces aquí es el famoso LOTE que utilizamos todos los internos, que es el paciente que está orientado en tiempo. O sea, tú le preguntas, señor, ¿qué día es hoy? Y te dice, entonces tú le dices. Incluso aquí se utilizan los mini mental test, que tú podrías, le haces en cualquier sitio, lo puedes hacer un mini mental test, y tú le preguntas, señor, ¿qué día estamos? Señor, ¿en qué mes estamos? Señor, ¿en qué año estamos? Tú después al paciente que está orientado en persona, tú le dices, señor, sobre todo la persona te lo dice diciéndote quién es él. O sea, señor, ¿usted cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Después, la orientación en un espacio que es el paciente le pregunta, señor, ¿dónde estamos? Y el entorno, señor, reconoce a él, o el señor reconoce a ella. Y aquí con el contenido de conciencia vienen dos divisiones, que es la confusión mental o delirium, que es diferente del delirio. O sea, la confusión mental viene más sobre todo por un proceso orgánico, una alteración orgánica, por ejemplo, un tumor cerebral, a diferencia del delirio, que es más una alteración psiquiátrica, un paciente que no puede, o sea, realmente no se conecta con su entorno, pero que no está como que está un poco, que tiene como alteraciones entre irritabilidad o irritabilidad o hipoactividad, pero que no tiene una causa orgánica que lo explique. Eso es sobre todo un delirio asociado a trastorno psiquiátrico. Después viene la tos, que es el mecanismo fisiológico reflejo del aparato respiratorio. O sea, la tos es básicamente un mecanismo reflejo que lo que va a tratar es proteger las vías aéreas de sustancias irritantes y cuerpos extraños, y también para limpiar secreciones retenidas. Entonces, la tos, siempre cuando tú empiezas la descripción de tos, tú dices, paciente que presenta tos, entonces tú esa tos tienes que poner si es seca o húmeda. Entonces es una tos seca asociada,
Ya, entonces si es una tos seca, ahí quedó. Pero si, por ejemplo, es una tos húmeda, entonces tú pones, es una tos húmeda asociada a expectoración, entonces tú pones, es expectoración, no sé, blanquecina, o sea, esa expectoración, ¿qué características tiene? Entonces pones una expectoración blanquecina, entonces más te orientaría a una patología viral, o si es una expectoración mucopurulenta, color no sé, de color verdosa, entonces te aproximaría sobre todo a una neumonía. Debes considerar hace cuánto tiempo apareció esa tos, si aparece, por ejemplo, y según el patrón de ocurrencia, si, por ejemplo, aparece sobre todo en la mañana, o si aparece en la tarde, o si se mantiene durante todo el día, si calma o se agrava con algo, si está asociado a fiebre y a otros síntomas constitucionales, por ejemplo, como pérdida de peso. Si, por ejemplo, te dicen un paciente con una tos de presión nocturna asociada a pérdida de peso, de duración de mayor de 2 semanas, y asociado a fiebre, tú consideras que se podría hacer aquí lo que más abunda en Piura, tuberculosis. Por ejemplo, si te dice todavía que esa tos viene o ha tenido con hemoptisis, esa hemoptisis significa que viene la tos con rasgos de sangre, tú considerarías que es tuberculosis. Entonces tú tienes que empezar a escribir de esa manera. Entonces, sí, por ejemplo, también, si el paciente debes hacer un interrogatorio sobre tabaquismo, pero ese interrogatorio sobre tabaquismo ya va en la parte de hábitos del paciente, en la parte inferior de la historia clínica. Si esa tos viene asociada a cambios de voz, por ejemplo, si viene asociada a cambio de voz, ya tú considerarías que es alguna patología que está obstruyendo las cuerdas vocales o alguna tumoración laringea. Si tiene, por ejemplo, coexistencia con síntomas digestivos, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico podría estar, o sea, por ejemplo, una pirosis podría estar que después evoluciona a tos, podría considerarse o asociarse a un reflujo gastroesofágico. Y, por ejemplo, si está asociado también a la ingesta no de alimentos, que podría también, por ejemplo, en casos como acalasia. Entonces, también, aparte de eso, también es mencionar cómo es la característica de esa tos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si es una tos seca irritativa, ya la mencionamos, una tonalidad clara y resonante, también podrías mencionar si es una tos apagada, con una tonalidad débil, o por ejemplo, esta es una tos bien característica, que es la tos quintosa, que se menciona que son 5 o más accesos de tos que terminan en una respiración prolongada y sibilante. Esta tos quintosa, sobre todo, por ejemplo, no sé si ustedes habrán podido ver a pacientes con copeluche o que la famosa tos convulsa, que incluso, o sea, el paciente llega a ponerse cianótico y termina con una tos emetizante, o sea, que después de la tos viene un vómito, que es la famosa tos quintosa, y después viene la tos copeluchoide, que es muy similar a la quintosa, pero es como menos intensa, menos duradera y no es productiva. Después viene la tos perruna, que es similar al ladrido de un perro. Viene la tos afónica, que es una tos de tono bajo, que es sobre todo, por ejemplo, también por obstrucción laringea o por alguna patología laringea. Y una tos bitonal, que es una tos con 2 tonos de sonido. Y aquí también está acompañado por una tos bitonal, que es cuando solamente se daña una de las dos cuerdas vocales. Ya. Entonces, vienen, con respecto a vómitos y náuseas, los vómitos se consideran la expulsión oral y violenta del contenido gástrico. Aquí debemos diferenciar entre arcada, regurgitación y rumiación, ya que arcada es solamente como esa sensación de elevación del diafragma, cuando, o sea, el paciente tiene esa sensación de vómitos o llega a tener esas arcadas, pero no llega a tener eliminación de contenido alimentario o de otro contenido del sistema digestivo. La regurgitación es cuando no hay necesidad de hacer algún tipo de expulsión o de algún tipo de esfuerzo físico como para poder eliminar para eliminar algún tipo de contenido gástrico. Es la regurgitación y la rumiación es después de un vómito, de nuevo la ingesta de lo expulsado. Entonces, cuando se habla de vómitos, uno siempre debe, en el relato cronológico, mencionar la cantidad que se ha vomitado
El contenido, si ese contenido de los vómitos, ¿cómo es? Si es de contenido alimentario, o por ejemplo, si es bilioso, o si es de color amarillento, le debes preguntar al paciente por eso. También debes preguntar, o preguntarle si ha visto que esos vómitos, si después de esos vómitos como que viene una parte o esos vómitos no han sido de comida digerida, porque eso te podría orientar, por ejemplo, a patologías como el divertículo de Senker o, por ejemplo, la calasia, que significa que no llegan al sistema digestivo y simplemente, o sea, se expulsa esa comida sin digerir. También, por ejemplo, si qué tanto tiempo después del consumo de alimentos vino el vómito, o sea, si fue inmediatamente o si fue mucho tiempo después, si esos vómitos, por ejemplo, han estado acompañados o no de náuseas, pero, por ejemplo, las enfermedades como por ejemplo la hipertensión intracraniana, son vómitos expulsivos que no, o explosivos que no vienen acompañados de náuseas. O sea, simplemente el paciente te dice, pero señor, usted vio, o sea, o sintió que venía el vómito, o simplemente vomitó y no pudo detenerse. Entonces el paciente, sí, yo nunca sentí náuseas ni nada. Entonces, bueno, que para que te dé el paciente con hipertensión intracraniana, pues, después de que ya le hicieron la descompresión, recién te va a mencionar cómo fueron sus vómitos. Después, el olor de esos vómitos, por ejemplo, si son unos vómitos de olor fecaloideo, es sobre todo, por ejemplo, pacientes con obstrucción intestinal alta, van a estar asociados a vómitos de olor fecaloideo. Por ejemplo, también si esos vómitos están asociados a sangre, podría, podría ser, por ejemplo, en el síndrome de Mayory-Weiss. Por ejemplo, el síndrome de Mayory-Weiss podría ser, se da sobre todo en los vomitadores crónicos, que es un vómito que está asociado a sangre, pero sobre todo porque hay un daño de la mucosa a nivel del esófago. Entonces, ese vómito viene con sangre. Entonces, yo le pregunto, señor, ¿y cómo viene ese vómito? ¿Con rasgo de sangre? O también, por ejemplo, sobre todo en ese aspecto. Después, por ejemplo, los vómitos como borra de café, también el tiempo de aparición de los vómitos es importante. También si después de esos vómitos hubo un alivio del dolor abdominal, o si también, por ejemplo, estuvo asociado a vértigos o zumbidos, como en el síndrome de Meniere, que es la labentitis, o sea, son vómitos asociados con vértigos o zumbidos, o por ejemplo, también vómitos asociados a pérdida de peso, por ejemplo, un paciente con bulimia. Ya. Entonces, con respecto a las funciones biológicas, después de que ya, o sea, hay aún, vamos a hacer un poco. Hay muchos, o sea, signos y síntomas que se deben explorar más, ¿no? Pues, se extendería mucho la reunión. Como por ejemplo, tenemos, por ejemplo, con respecto al olor, a un paciente que, por ejemplo, viene un paciente con olor como a manzanas, algo así, es como un olor a vinagre de manzana, algo así. Por ejemplo, se menciona que son los pacientes que tienen, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. O, por ejemplo, un dolor por ejemplo, a pescado, menciona que son los pacientes que vienen con fenilcetonuria. Entonces es importante también considerar el olor del paciente. Por ejemplo, si el paciente viene con habla también, por ejemplo, eso es sobre todo, por ejemplo, para pacientes psiquiátricos, si viene con un habla entrecortada, o por ejemplo, para pacientes también con una disnea, cómo viene el habla del paciente, para evaluar también la cantidad, por ejemplo, de pacientes sobre todo pequeños con asma, o también los pacientes grandes, cuando se hace la valoración del asma, la severidad del asma, se considera el habla en la evaluación del asma. Entonces tú tienes que considerar, ¿no? O sea, cómo vino el paciente con respecto a si tenía un habla fluido, un habla entrecortado. La postura del paciente, por ejemplo, es muy mencionada, la ortopnia, o también, por ejemplo, la posición, la ortopnia, sobre todo, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, son pacientes que no toleran el decúbito y que necesariamente tienen que estar sentados para poder disminuir su dificultad respiratoria. Y que incluso, por ejemplo, paciente con disnea, tú también debes incluir o considerar, preguntarle cuántas almohadas utiliza para dormir. Porque hay pacientes, por ejemplo, que utilizan una, dos, hasta tres almohadas para dormir, lo que ya tres almohadas se consideraría patológico, incluso dos. ¿Por qué? Porque te le preguntas, ¿pero por qué utiliza dos almohadas para dormir? No, lo que pasa es que no puedo dormir. Si duermo completamente echado sobre mi colchón, me levanto ahogándome.
Ya, entonces te empiezan a mencionar así. Entonces, la postura es importante. A mí, por ejemplo, menciona la postura mametana, que es sobre todo, por ejemplo, pacientes con pericarditis, para disminuir el dolor, hacen la postura maometana, o sea, o también genupectoral, para poder tratar de mejorar para tratar de disminuir la dificultad respiratoria. Por ejemplo, un paciente también, si te viene con una herida, debes tratar de mencionar, y de la misma manera, ¿no? O sea, preguntarle hace cuánto tiempo apareció esa herida, cómo empezó, cómo fue el progreso de esa herida, si empezó a ver que esa herida, o sea, se empezó a extender o si se autolimitó, si tenía una coloración rojiza alrededor, o si empezó, por ejemplo, a presentar edema o una hinchazón de las zonas, empezó a hacerse de color como lustroso. Entonces tienes que empezar a explorar así. Igualito, por ejemplo, aquí, por ejemplo, te importan las fases para poder orientarte a alguna patología. Por ejemplo, una fase hipertiroidea, ya tú le preguntarías, ¿ves un paciente con fase hipertiroidea? Y tú le preguntarías si ha tenido sudoración, o sea, sobre todo por síntomas autonómicos del hipertiroidismo, si ha tenido, si ha conservado el apetito, si siente palpitaciones, entonces empiezas a preguntarle de esa manera. Igualmente con pupilas, o sea, por ejemplo, con respecto a piel, para piel sí es, ahí sí es bastante tocar, o sea, es bastante extensa la semiología en piel, porque hay miles de lesiones en piel. Aquí creo que sí tendría que ser una clase aparte para hablar de piel. Por ejemplo, para masas o ganglios, sí tienes que mencionar, preguntarle, por ejemplo, igualmente, ¿desde cuándo apareció la masa? Si esa masa es con dolor o no presenta dolor, si esa masa ha cambiado de color, o sea, el color de la masa, si esa masa ha ido incrementándose o se ha mantenido de la misma forma, cómo es, si él ha sentido que esa textura de esa masa es dura o si es blanda, eh, sobre todo la consistencia, no sé, si y empiezas así a explorar cada signo y síntoma según la patología del paciente. Aquí también es importante, por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién aprendía semiología, al principio es difícil, o sea, saber toda la descripción, incluso hasta ahora es difícil saber toda la descripción semiológica de los pacientes. Eh, Entonces siempre vas a necesitar recurrir a tu libro de semiología. Entonces lo que yo sí les recomendaría es hacer como un resumen de cómo se podría describir cada signo o síntoma semiológico y siempre tratar de, o sea, siempre que tengas un signo o síntoma, siempre vas a terminar recurriendo a tu libro de semiología. Si es imposible tratar de explorar al principio un signo o síntoma tan extensamente, o sea, como, bueno, ya después de tiempo, pues no, de tanto hacer historias clínicas que ya logras una mayor práctica, pero al principio sí vas a necesitar recurrir sí o sí a tu libro de semiología y siempre tratar de preguntar a otras personas cómo más o menos podrías decir algo, o desde el aspecto, en términos médicos. Entonces, ya bueno, entonces, ahora vamos con funciones biológicas. Con respecto al apetito, o sea, cuando tú mencionas las funciones biológicas, siempre debes poner si esa función biológica es, o sea, como al principio, ¿no? Por ejemplo, pones apetito y pones si está aumentado, disminuido o conservado. Entonces, por ejemplo, si el apetito va a tener componentes sobre todo, con el mismo apetito, o sea, por ejemplo, como si ese apetito ha estado conservado, si ese apetito ha estado disminuido, por ejemplo, se le llama lo que es la hiporexia, y si ese apetito no, o sea, no, el paciente te menciona que no tiene ningún apetito, por ejemplo, los pacientes con apendicitis, es característica, por ejemplo, la anorexia. Son pacientes que no quieren comer para nada. Entonces tú le preguntas, y te viene un paciente con dolor abdominal, te le preguntas, ¿y tienes ganas de comer, no sé, un poquito a la brasa? Y te dice, no quiero nada, de verdad, ni siquiera que te lo invite, no, de verdad no quiero. Entonces tú como, bueno, esto sí podría ser un apendicitis. Es como que a todo paciente con apendicitis siempre se le va a quitar el apetito y te puede orientar a eso. Entonces es importante hacer escribir eso en tu historia clínica, o sea, si presenta anorexia, si presenta disminución del apetito, o por ejemplo, si ha presentado un aumento del apetito que es común, por ejemplo, en los pacientes hipertiroideos, que presenta lo que se llama la hiperorexia. Y de ahí viene la variación en la ingesta. Por ejemplo, tienes la hipofagia o tienes la hiperfagia. La hipofagia es que
comes o tienes menos ingesta de lo normal, la hiperfagia que tienes un aumento de la ingesta. Eso es con respecto a la descripción de apetito. De ahí viene la descripción de sed, que es sobre todo si toma más agua de lo normal o toma más líquidos de lo normal o si toma menos líquidos de lo normal. Lo cual, si toma más es polidipsia, si toma menos es bradipsia. Y debes siempre preguntarle aquí qué tanto líquido es lo normal que él toma. Igualito en apetito. O sea, en funciones biológicas siempre tienes que preguntarle qué es lo normal y preguntarle si ha visto alguna alteración y empezar a explorar según cada parte que podrías explorar en esa función biológica. Porque a veces normalmente nosotros en las historias clínicas ponemos normal, apetito conservado, o apetito, peor de todo, ni siquiera ponemos conservado, ponemos apetito normal. Y te hacen una destrucción total los doctores cuando presentas tu historia clínica. Entonces tienes que poner apetito conservado, punto, y pones paciente, no sé, consume 3 comidas al día. Sed conservada, paciente toma, no sé, 3 litros de agua por día, de ahí termina, o siempre poner el basal. Por ejemplo, ya, y con respecto a la orina, ese es, aquí sí es para detenerse un poquito más porque, bueno, el apetito y la sed, por ejemplo, un paciente con polidipsia debe hacerte, y con polifagia, por ejemplo, debe hacerte sospechar, por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente con bradipsia, bueno, un paciente con bradipsia, sobre todo, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal podría presentar una bradipsia. Después viene la orina, con respecto a la cantidad de orina, por ejemplo, poliuria. Entonces, con respecto a la orina, puedes mencionar igualmente, ¿no? Si está conservado, disminuido, aumentado, empezar a colocar el basal. El basal de orina le preguntas al paciente, señor, ¿usted qué tanto orina en el día? Ahora ahí es un poco difícil preguntar, entonces tú empiezas mejor preguntándole, señor, ¿cuántas veces usted orina al día? En lo normal, o sea, antes de enfermar. Entonces te empieza a decir, ya, bueno, 3 veces al día. Ah, ya. Entonces, para nosotros, por ejemplo, cuando se enseñan a cuantificar la orina, siempre te dicen, por ejemplo, con respecto a una taza de agua, señor, ¿cuántas tazas de agua usted orina al día? Entonces ya te mencionaba, ya, orino tantas tazas de agua, o te dice, por ejemplo, con respecto a esa botella de litro, con respecto a esa botella de medio litro, entonces tú empiezas a sacar de manera subjetiva, porque es difícil realmente sacar cuánto es la cantidad de orina, pero si tú le dices con respecto a una cantidad que él conoce o una cantidad que él podría aproximar, es un poco más objetivo. Entonces, por ejemplo, si la cantidad es mucha orina, por ejemplo, poliuria significa que es mayor cantidad de lo normal. Oliguria se considera cuando, por ejemplo, es la cantidad menor de lo normal. Y anuria se considera cuando, bueno, ahí de aquí les voy a dar los valores para que, por ejemplo, yo me acuerdo que anuria se considera menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora de orina. Entonces ahí, por eso en México, pero ahí según la edad, incluso por ejemplo según su superficie corporal, y los libros de semiología te lo mencionan según mililitros. Por ejemplo, menor de 50 mililitros por 24 horas se considera anuria. Y menor de 500 es oliguria. Entonces, después viene la frecuencia. O sea, la frecuencia es qué tantas veces al día el paciente orina. La frecuencia, ahora, la alteración de esa frecuencia, nomás se menciona la poliquiura, que es mayor número de emisiones al día. Después, por ejemplo, le puedes preguntar, señor, ¿y cuando usted va a orinar, no tiene dolor al orinar? Dice, no, sí, tengo, entonces ya está asociado a disfuria. Le pregunta si, le pregunta si él considera que ha aumentado el número de veces que va al baño por las noches, por ejemplo. Si ha aumentado el número de veces que va al baño por las noches, se considera nicturia. Ahora, si, por ejemplo, también preguntarle por el color. Señor, ¿usted ha visto que su orina es de color rojo? Dice, sí, podría ser. Te podría decir, sí, es de color rojo, entonces tú consideras una hematuria. Ahora, y le preguntas también, por ejemplo, si la ha visto la coloración de la orina, por ejemplo, con color a té, ahí tú consideras una coluria. Por ejemplo, ahora con respecto al olor, a veces también te podría poner, o sea, por ejemplo, si tiene un olor más intenso, podrías considerarlo en tu historia clínica. Y, por ejemplo, también si el paciente al orinar ve que hay espuma en la orina, por ejemplo, te podría orientar a una pérdida de proteínas.
O si, por ejemplo, también está asociado a incontinencia urinaria, o sea, que el paciente no puede, no puede controlar esfínteres, entonces tú le podrías preguntar si esa incontinencia urinaria es siempre o es solo cuando se ríe, o qué lo agrava o qué lo atenúa. Entonces empiezas a preguntarle así por casi. Entonces, nicturia, bueno, es el aumento del número de emisiones nocturnas. Nocturia es la inversión del ritmo diurético, o sea, que elimina más volumen de orina por la noche. Después viene la oliguria, que es menor de 500 mililitros por día en 24 horas. Y la anuria es menor de 50 mililitros en 24 horas. Y la poliuria es cuando es mayor a 2.500 mililitros por día generalmente, y generalmente se acompaña un aumento en la sed. Ahora, con respecto a las deposiciones, de la misma manera debes preguntar por la cantidad de las deposiciones, debes preguntar por el color de las deposiciones, por el olor de las deposiciones, la consistencia, si están acompañadas de moco, sangre. Incluso, por ejemplo, bueno, aquí me olvidé, pero cuando hablas de deposiciones, por ejemplo, si tienes también que preguntar sobre el basal del paciente, porque, por ejemplo, a veces, normalmente las deposiciones son de 1 o 2 veces al día, y tú puedes esperar a que haga deposiciones hasta 1 cada 2 días. Entonces, por ejemplo, si el paciente hace más de 2 veces al día, ¿tú considerarías que es diarrea? Bueno, ahí no en todos los casos tú considerarías que el paciente tiene diarrea. Ya que, por ejemplo, si el paciente, su basal son 3 veces al día de deposiciones, y el paciente está haciendo 3 veces al día cuando tú le preguntas, entonces no es diarrea. Entonces, por eso es importante preguntarle el basal al paciente, o sea, ¿cómo es antes de enfermar y cómo es ahora? Entonces, si se consideraría diarrea si el paciente aumenta tanto en cantidad o en frecuencia. O sea, si es mayor las veces que hace deposiciones o si es mayor la cantidad que hace deposiciones. Igualmente, para poder contabilizar las deposiciones también hacemos uso de valores de referencia como vasos o tazas, que una taza son 250 mililitros. Entonces, el paciente, o sea, estás hablando en el mismo idioma del paciente como para poder llegar a él. Entonces, con respecto al color, puedes ver si el paciente, si el color es de color marrón, o si es color amarillento, o si es de color verdoso, o por ejemplo, color negro, como la melena, que es un signo preocupante, que el paciente te diga que, que sus deposiciones son de color negro, te preocuparía. Pero también ahí deberías preguntarle, pues, no, señor, ¿usted está tomando hierro? Entonces, preguntarle por medicamentos, porque, por ejemplo, el hierro te hace deposiciones oscuras, y eso no significaría melena. Entonces, tienes tienes que empezar a preguntar las cosas así, qué tanta cantidad, qué tanta consistencia, cuál es la consistencia. Entonces, para la consistencia tú haces la clasificación de Bristol, aquí me olvidé de ponerla, pero la clasificación de Bristol te da la consistencia de las deposiciones, y por ejemplo, ver si esas deposiciones están asociadas con moco, con sangre, que te harían, por ejemplo, considerar una disentería, o si están con moco, por ejemplo, o con, por ejemplo, deposiciones grasosas. Por ejemplo, le preguntas si las deposiciones flotan, y te diría, no, si las deposiciones flotan, entonces te deberían considerar que es una esteatorrea, entonces que es más que todo por un déficit de contenido biliar en el intestino. Entonces, es para enfocar así al paciente. Después viene con respecto al sueño. El sueño también, de la variación también del sueño, si está aumentado, es hipersomnia, lo que todos tenemos ahorita por cuarentena, o si está disminuido, lo que te da a las 2 de la mañana no puedes dormir. Por ejemplo, el insomnio, de conciliación o determinación. De conciliación es el insomnio que tú no puedes conciliar el sueño, como valga la redundancia. O sea, no puedes iniciar el sueño. Y el insomnio de terminación es que cuando tú estás dormido, o sea, se interrumpe bruscamente tu sueño y después no puedes volver a conciliarlo. Es el insomnio de terminación. Ahora, con respecto a los antecedentes de ella, cuando continúas tu historia clínica, vienen tus antecedentes generales. Debes preguntarle por el nivel socioeconómico del paciente, es importante porque no todos los pacientes tienen el mismo nivel socioeconómico. Hay algunos pacientes que no pueden pagar los medicamentos que tú le estás recetando. Entonces es importante saber qué tantos ingresos tienen, y tú le preguntas por el ingreso familiar aproximado. O sea, le preguntas, señor, ¿y quiénes son los que aportan en casa? ¿Y qué tanto aportan cada uno? Entonces tú sacas un ingreso total de esa familia. O, por ejemplo, si recibe apoyo de sus hijos, por ejemplo, cuando son adultos mayores, o cómo es su situación, pues, ¿no? Entonces, después de la vivienda, tú le preguntas si ha tenido residencias anteriores,
dónde vive actualmente, cómo es esa casa, o sea, si es de adobe, si es de concreto, si, por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, tiene esteras o tiene calamina o si es techo aligerado. Entonces empiezas a preguntar todo eso. ¿Qué servicios tiene? Si tiene luz, si tiene agua, si tiene desagüe. Por ejemplo, a veces encuentras pacientes que no tienen desagüe, a veces, por ejemplo, encuentras pacientes que tienen, por ejemplo, agua, no sé, cada 4 días y que guardan agua. Entonces, estos pacientes tienen alta probabilidad de hacer parasitosis, o por ejemplo, también los que no tienen agua, también a veces toman agua, no sé, de los canales. Entonces, es importante saber esa parte de los servicios del paciente. Después también saber las habitaciones y el número de habitantes por habitación. ¿Para qué? Para sacar el índice de hacinamiento que corresponde al número de personas que hay por habitación. ¿Por qué es importante el índice de hacinamiento? Porque, por ejemplo, hay enfermedades como la tuberculosis o como el tan mencionado coronavirus que tienen mayor, sobre todo las respiratorias, que tienen mayor propagación de cuando se encuentren en lugares cerrados con bastantes personas. Entonces, es importante también saber, o sea, sobre todo para el medio de transmisión de la patología que tú estás buscando, si hay mayor frecuencia y que los demás de la familia se contagien. Entonces, de ahí también, por ejemplo, el contacto con animales, porque hay animales que sí con algunos animales es frecuente que contagian patologías específicas. Por ejemplo, una mujer embarazada, no sé, por ejemplo, bueno, yo siempre, de eso lo sabía desde antes de ingresar, pero siempre mencionaba que el toxoplasma gondii siempre vas a encontrarlo en la toxoplasmosis en mujeres, va a afectar, por ejemplo, por los gatos en mujeres embarazadas, que va a afectar sobre todo en mujeres embarazadas, o por ejemplo, hay aves que contagian virus, como por ejemplo, no sé, las lechuzas que te pueden dar histoplasmosis, o bueno, no creo que sea lechuzas, pero o por ejemplo el cerdo que es portador de las cisticercosis. Entonces, ahí, según cada animal va a tener una patología distinta. Por ejemplo, las ratas con la leptospirosis, pues cada animal va a tener una patología distinta. Después, por ejemplo, también la exposición a tóxicos, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, el asbesto es muy asociado a cáncer de pulmón, o por ejemplo, lugares donde están expuestos a plomo, que están asociados, por ejemplo, a anemias, etcétera. Bueno, después con respecto a la alimentación, debes preguntarle dónde normalmente se alimenta, cuál es la calidad de la comida que normalmente consume. Ahí preguntarle por las proporciones, por ejemplo, qué tanto de proteína consume, qué tanto de grasas consume, qué tanto de carbohidratos consume, qué tanto también, por ejemplo, de frutos secos consume. El horario de comidas también es importante, o sea, si sigue un horario de comidas, si ha tenido últimamente una alteración en su horario de comidas, qué toma en el desayuno, qué toma en el almuerzo, qué toma en la cena, si tiene alguna intolerancia alimentaria y normalmente como su apetito. Después, con respecto a los hábitos, debes preguntarle con respecto a la distribución del tiempo, en qué actividades distribuye su tiempo, cómo normalmente su sueño, si hace o hace consumo de alcohol. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos la mayoría de pacientes casi te dice, o sea, que casi no consume alcohol. Son pocos en sí los pacientes que te aceptan que son alcohólicos. Ni siquiera mis amigos de universidad lo aceptan. Mentira, pero por ejemplo, con respecto al uso de alcohol, no, normalmente casi nunca te lo aceptan, entonces tú le pones, si le haces una buena anamnesis, si el paciente no es, o sea, no consume bebidas alcohólicas, que son la mayoría de pacientes, entonces tú le pones pues y te dicen, no, solamente consumo en fiestas o no sé qué, entonces nosotros utilizamos el término bebedor casual. Pero por ejemplo de ahí, bueno, ahí sí los mando, de ahorita no me acuerdo exactamente, pero en el Argente sí mencionan, o sea, que hay tipos de alcohólicos, por ejemplo, me acuerdo, o sea, está la astemia, que es pacientes que no toman alcohol, de ahí vienen los alcohólicos compulsivos, que son los pacientes que, por ejemplo, toman excesivamente alcohol, o sea, y necesitan tomar tanto alcohol hasta perder la conciencia. Después vienen de ahí los alcohólicos bebedores fuertes, que son aquellos pacientes que sí consumen bastante alcohol, pero que a diferencia de los alcohólicos por compulsivos, los bebedores fuertes toman bastantes cantidades de alcohol, pero sí pueden detenerse y pueden, o sea,
como que sí pueden llegar a un límite. Esos son los bebedores fuertes. Y bueno, cuando se considera pues en alcohol, se considera siempre una cantidad mayor de 150 mililitros lo que diario, lo que es patológico para, o lo que es dañino para la salud. Entonces, después le tienes que preguntar por drogas. Aquí también es importante y ser bastante cuidadoso cuando uno pregunta por drogas, porque la mayoría de pacientes no te lo va a aceptar. Sobre todo le debes preguntar a los pacientes jóvenes y sobre todo sobre drogas, por ejemplo, inyectables, ya que tienen alta frecuencia de que puedan transmitir enfermedades, por ejemplo, como hepatitis B o VIH. Y preguntar, pues, no, si consume drogas, qué tipo de drogas consume, qué tanto las consume, e incluso preguntar cómo consiguen dinero para consumirlas. Entonces, aquí sí es un poco difícil porque yo, bueno, hasta ahora no sé abordar como el consumo de drogas en los pacientes. Hay que ser bastante cuidadoso, incluso muchas veces lo omitimos, o sea, no lo preguntamos y sí es importante. También debes preguntar, por ejemplo, sobre la automedicación del paciente. O sea, aquí sobre todo, por ejemplo, ¿qué medicamentos toma sin prescripción médica y con qué frecuencia los toma? Porque, por ejemplo, hay pacientes que sienten que tienen un poquito de fiebre y ya están tomando antibiótico. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú vas a considerarle dar algún antibiótico, ya probablemente el antibiótico que normalmente toma y que abusa de ese antibiótico no le va a hacer y va a ser resistencia a antibiótico. Entonces vas a ver un problema. Entonces es importante, y sobre todo, por ejemplo, también cuando hablamos de antibióticos, siempre pregunten por alergias. O sea, por ejemplo, incluso sobre todo enfocado a la emergencia, lo primero que le pregunten al paciente, o sea, aparte de por lo que viene y de hacerlo, o sea, una evaluación rápida, siempre pregunten por alergias y póngalo bien grande en su historia clínica, porque pueden hacerse bastantes problemas si no consideran, si no toman en cuenta las alergias del paciente. O sea, es como que o sea, es lo básico que debes preguntar al paciente. No podrás saber si consume tabaco, consume alcohol, pero siempre debes saber que si ese paciente es alérgico o no a algo. De lo primero que le debes preguntar. Bueno, después debes preguntarle por viajes recientes, si a algún viaje realizado, por ejemplo, sobre todo en los últimos 14 días o en el último mes, y qué tanta frecuencia viaja y la causa del viaje, ¿no? Entonces, o si ha tenido contacto con algún paciente que es enfermo, algún familiar enfermo de alguna patología. Después debes preguntarle por antecedentes familiares, sobre todo patologías de los padres de este paciente o de sus hermanos. Por ejemplo, un paciente adulto, tú le preguntas si sus hermanos tienen hipertensión, si sus hermanos tienen diabetes, si alguno padece de asma, sobre todo por enfermedades crónicas. O, por ejemplo, si tú consideras un paciente con una enfermedad infecciosa, también debes considerarlo. O sea, tratar de hacer, sobre todo, por ejemplo, las neoplasias, que tienen alta probabilidad de transmisión genética. Y después preguntarle por sus hermanos, bueno, los hijos e hijas, y los abuelos maternos y paternos. Bueno, eso es con respecto al hacinamiento. Siempre se va a considerar hacinamiento a partir de 2.5 y un hacinamiento crítico cuando es de 5 a más. Ya después le vas a preguntar al paciente por antecedentes fisiológicos, le vas a preguntar por antecedentes prenatales, patología. A los pacientes en medicina interna, bien difícil de verdad que se acuerden de algunas cosas o sea, sobre, por ejemplo, sus antecedentes postnatales, es bien difícil que se acuerden. Sobre el tipo de parto de su mamá, sobre la edad gestacional en la que nacieron. O sea, igual tú, pero sí es importante, por ejemplo, en estos pacientes preguntarle por si han recibido no vacunas. O sea, si saben que de niños han recibido no vacunas. Eso sí es importante, porque de ahí lo demás es un poco más difícil que ellos se lo digan. Pero igual tú lo consideras, o si han tenido alguna patología en la gestación. Eso es más para los pacientes pequeños, pero igual, por ejemplo, grupo sanguíneo, factor RH, eso sí es importante preguntarle al paciente. Y las inmunizaciones, eso sí o sí tienes que preguntarles. Las enfermedades congénitas, también se han tenido una enfermedad congénita o se han tenido alguna operación en la niñez. Después le cuentas con enfermedades propias de la infancia, por ejemplo, difteria, escarlatina, parotiditis, rociola, rubiola, sarampión, tosferina, varicela, hepatitis, tifoidea, brucelosis. Por ejemplo, la tifoidea le preguntas porque normalmente hay, por ejemplo, hay casos de que se hacen que se hacen crónicos. Por ejemplo, la hepatitis
aquí no hay mucho problema con la hepatitis. Con la varicela sí, por ejemplo, la varicela tiene exacerbaciones como herpes zóster, por ejemplo, tú ves una lesión en piel de tipo vesiculosa, no sé, en la espalda, que asociado a calambres, entonces tú considerarías pues un herpes zóster. Es importante saber el antecedente de varicela. Tosferina, no mucho, sobre todo, no, bueno, tosferina, pregúntelo, pero no creo que bueno, sarampión también, sobre todo, por ejemplo, Rubiola lo pregunta sobre todo en mujeres embarazadas si han tenido, más que todo lo que es si han tenido vacunación, ya que, por ejemplo, hay casos de rubiola congénita, y ahorita sarampión sobre las inmunizaciones, por ejemplo, parotiditis se asocia a veces está asociado a pancreatitis, o parotiditis asociado, por ejemplo, a infertilidad. Después le preguntas por escarlatina, difteria. Eh, después tienes antecedentes de enfermedades médicas. Aquí se debe ser un poco más exhaustivo al preguntar, porque aquí sí, por ejemplo, patologías genitourinarias, osteoarticulares, por ejemplo, si tiene algún diagnóstico de artritis, o si tiene, no, no lo sé, preguntarle, señor, usted tiene enfermedad de algo, y según lo que tú has encontrado en la anamnesis, tienes que profundizar un poco más de lo que podría tener tu paciente y preguntarle, o sea, si se le ha hecho diagnóstico anteriormente y se ha tomado tratamiento. Siempre en esta parte de antecedentes de enfermedades médicas, siempre tienes que poner tú el diagnóstico, el tiempo de diagnóstico que tiene el paciente, los medicamentos que ha tomado y qué tanto, o sea, y si el paciente es adherente o no a ese tratamiento. Y, por ejemplo, si ha tenido cambios en los tratamientos, tratar de hacer que el paciente te mencione qué cambios en los tratamientos ha tenido. Sobre todo, por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial, o sea, a veces lo más frecuente que tú siempre vas a encontrar en medicina interna son pacientes con hipertensión arterial y diabetes. Sin embargo, o sea, cuando tú les preguntas, por ejemplo, señor, ¿usted tiene alguna enfermedad? Dicen, no. Pero, señor, ¿usted sufre de glucosa alta? Ah, sí, sí. ¿Y desde cuándo se lo diagnosticaron? Tal día. ¿Y le dieron tratamiento? Sí. ¿Y usted toma el tratamiento? No. Entonces tú te quedas como, oh, bueno. Entonces ya, entonces tú tienes que hacer como esas 4 preguntas siempre. Que si le han diagnosticado, hace cuánto tiempo le han diagnosticado, qué tratamiento está tomando y qué tan adherente al tratamiento es. Y, por ejemplo, si le cambiaron de tratamiento, ¿por qué le cambiaron de tratamiento? También es importante eso. Y preguntar por otras enfermedades crónicas, como asma, hepatitis C, por enfermedades infecciosas como tuberculosis. Tuberculosis, si ha tomado un tratamiento, si terminó el tratamiento, si, qué tipo de tuberculosis le diagnosticaron, cómo se contagió. Entonces, es importante saber todo eso. Después, el tiempo, cómo fue la recuperación, todo eso. Después, tratamientos que actualmente recibe, o sea, ya serían los tratamientos actuales, la alergia, qué medicamentos tiene, transfusiones, cuántas transfusiones ha tenido, hace cuánto tiempo, intoxicaciones, si ha tenido alguna intoxicación y hospitalizaciones previas. El número de hospitalizaciones previas y el tiempo de hospitalización y el diagnóstico de la hospitalización. Bueno, eso es con respecto a anamnesis. Realmente, si tú haces una buena anamnesis, si tú tienes una buena relación con tu médico, tu paciente, sales todo contento como estos chicos que salen aquí.